Estamos de vuelta con Fabiola Muñoz, directora del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, y Eric Fischer, presidente del Comité Forestal de ADEX. Eric, Fabiola, bienvenidos a Rumbo Económico. ¿Cómo están? Eric, empecemos contigo. ¿Cuál es el principal problema que lleva a que nuestro sector forestal sea un sector forestal, digamos, tan escuálido, ¿no? Cuando lo comparamos, por ejemplo, con Chile, que es un país que no tiene Amazonía, pero que produce tantas veces más que nosotros productos forestales? Fíjate, creo que básicamente es un problema de entender lo que pasa en la Amazonía y además hacer una recopilación de la información, sistematizarla y esa traducirla en políticas y en instrumentos de gestión que nos permitan poner en valor. Eso no ha sucedido, está sucediendo y eso nos alegra mucho. Por otro lado, en el proceso de regionalización, en el momento que se traspasan la capacidad de gestión a los gobiernos regionales, como todo el proceso de regionalización en el país no ha sido bien pensado, en el área forestal, obviamente esto no ha sido un avance, sino ha sido un retroceso. Porque hay que señalar, para que todos los televidentes lo entiendan, que por ejemplo las concesiones forestales están en manos de los gobiernos regionales, ¿cierto? Entonces, si ellos no funcionan las concesiones forestales. Correcto, pero anterior a eso hubo un otorgamiento de concesiones de una manera antitécnica, que fue falla del gobierno de turno, donde permitieron que ingresen... Fue 2003, 2004. Correcto, ¿no? Donde permitieron que ingresen personas sin capacidad de gestión, sin conocimientos, sin capacidades económicas, y obviamente los 540 contratos que fueron otorgados hoy día no creo que estén funcionando más del 15%. Claro. Eso te implica, o sea, hemos acertado mucho en el papel y la letra, pero en el campo, en el momento de tomar las decisiones, creo que nos equivocamos y es el momento de hacer hoy día un balance y poner las lecciones aprendidas sobre la mesa. Claro. Fabiola, cuando el ministro de Agricultura y cuando tú misma has venido antes al programa, los dos han señalado esta intención del gobierno por repotenciar este sector. ¿Qué están haciendo para atacar el problema que describe Eric? Bueno, de hecho, una de las cosas que se está trabajando es el tema del marco de la política y de la regulación. El reglamento de la ley forestal va a ser un instrumento importante, pero hasta que salga estamos tomando algunas medidas también. Por ejemplo, hoy día salió publicado el Decreto Supremo de Plantaciones del que les hablamos la vez pasada, que potencia las condiciones para que el inversionista en sus propios predios, en predios privados, pueda invertir y ya no le tengas que pedir un plan de manejo, no le tengas que pedir una guía de transporte. ¿Puedes explicar ese tema un poco más para que todo el mundo entienda? Además puede haber un montón de gente que esté interesada, pues invertir en ese sector y es importante que sepan esto. Exacto. Hoy día, por ejemplo, si yo tengo un predio y quiero poner mandarinas o quiero poner espárragos, puedo hacerlo y el Estado me ayuda y me incentiva. Claro, ¿no? Es una plantación cualquiera. Así es. Pero si yo quiero poner una plantación forestal, quiero poner árboles... Si yo quiero plantar árboles. Así es. Si yo quiero plantar árboles, entonces tengo que registrar, además tengo que tener un plan de manejo, me tienen que hacer una inspección ocular, tengo que tener una guía de transporte forestal en mi propio predio y con mi propia inversión. Claro. ¿no? Digamos, si para plantar cebollas yo tuviera que pasar por toda esa tramitología, me muero, nadie plantaría nada en este país. Claro. Entonces, lo que estamos diciendo es, vamos a darle al privado las mismas condiciones que le damos para la parte agraria, por ejemplo. Claro. ¿no? Entonces, hoy día ya salió el decreto en el que dice, si tú tienes tu predio privado y quieres poner una plantación forestal, no tienes que tener un plan de manejo, tienes que hacer lo que el Sistema Nacional de Inversión para los temas ambientales te pida. Claro. Si tienes pues 10.000 hectáreas, tendrás que hacer tu estudio de impacto ambiental, como en cualquier otro caso. Pero lo que no vas a tener que hacer es tener toda esa parte que te desincentiva de tener una guía de transporte, una inspección ocular, un plan de manejo en tu predio con tu propia inversión. Claro, digamos, antes se manejaba una plantación forestal como si fuera la concesión de un bosque natural, exactamente. ¿no? Un bosque primario en el medio de la Amazonía, ¿no? En medio de la Amazonía, exacto. Correcto. Y lo cual no tenía ningún sentido porque no era eso, y ahora se está manejando con esta nueva norma, se va a manejar de una manera mucho más parecida, digamos, una plantación de algodón o algo por el estilo. Exactamente. Y eso es un tema bien importante. Y por ahí estamos dando el primer paso para desarrollar una línea, ¿no es cierto?, en el país que pensamos que nos va a permitir crecer y generar empleo. De acuerdo. Y la otra parte es el bosque natural, que no es solamente el tema del bosque amazónico, es Tara, por ejemplo, que también tiene una línea importante en la zona andina, el bosque seco, y ahí lo que estamos tratando es de afinar la política para que
el que quiere hacer las cosas bien, el legal, tenga la puerta ancha. Y el ilegal tenga la puerta angosta, ese que sea realmente difícil. Y eso implica, como bien decía Eric, ordenar un poco, aprender de las lecciones de los procesos anteriores y plantear reglas de juego claras. Generar condiciones habilitantes para inversión en el bosque natural. Ahora, antes de entrar al detalle de qué van a hacer para que el legal pase por una puerta ancha y para que se quede el ilegal, Eric, yo quisiera que nos cuentes en tu experiencia cómo la ve el legal frente a cómo la ve el ilegal o el informal en este mercado. Mira, el tema tiene que ver con lo que es el país. Si el 60% del territorio amazónico, que hablemos del bosque más importante, es justamente el territorio donde está la producción de cocaína, está el narcoterrorismo, tenemos problemas del oro ilegal. Obviamente en el imperio de la informalidad, la formalidad no convive con mucha alegría. Claro. Entonces, el tema es muy difícil, pero hay que verlo desde la forma integral, ¿no? Por eso cuando hablamos de la tala ilegal, yo preguntaría, la tala ilegal que afecta a mí principalmente en el tema de madera, ¿es un gran problema? Claro que sí, me malogra el mercado, me genera una pésima imagen, pero además yo pregunto, que es mi gran problema, ¿es el gran problema de la Amazonía o qué significa la tala ilegal? Entonces, cuando alguien interviene en el bosque y lo quema, ¿es tala ilegal? Claro que es tala ilegal. Claro. Cuando alguien siembra cocaína o coca para hacer cocaína y deforesta, es tala ilegal. Cuando uno quema por pobreza para sembrar algo que comer porque la madera no se come, es un acto ilegal, doloso, ligado a la pobreza, no... Claro, pero la ilegalidad en este mercado es mucho más que aquellas personas que cortan árboles sin ninguna autorización para venderlos. Correcto. Es mucho más grande que eso. Y con eso tenemos que convivir. Además, lejos de las facilidades, sin los servicios básicos, carreteras, agua, energía, muchas veces suplantando al rol del Estado, ¿no? Preocupándote por la salud de los pueblos que conviven contigo, haciendo carreteras o generando tu propia energía. Esos sobrecostos, más las distancias que tenemos hacia el mercado en los países del norte, hacen realmente de este tema un tema sacrificado y dirán, ustedes son muy buenos y les gusta perder plata. No, pero por eso las iniciativas no están creciendo y muchos de los empresarios que están en el sector forestal son de tradición. En el caso de nosotros, el grupo Bolsovich tiene 60 años en el mercado. Probablemente si esto hubiera empezado con la actual generación, estarían en otro negocio. De acuerdo. Entonces, hay que repensar el tema y ver que no es fácil hacer gestión donde el Estado no funciona. Donde no existe el Estado, digamos. Correcto, y además con un análisis de gestión, con un análisis de realidad complicado, donde a veces parece todo centralizarse en el comercio ilegal de madera como único efecto de tal ilegal, como único efecto de deforestación. Cuando es simplemente una esquina del problema, Fabiola. Y la más pequeña, ¿no? ¿Y qué están pensando hacer para resolver esto, que es un problema tan complejo, ¿no? A mí me parece que deberíamos tener también acá sentado al ministro Urresti, ¿no? Para que nos diga qué hacer, porque esto tiene mucho que ver también con temas de seguridad nacional, con combate, como dice Eric, ¿no? Con combate del terrorismo, del narcotráfico, en fin, minería ilegal, no se mezcla todo. ¿Qué están haciendo ustedes? Mira, en realidad yo creo que como bien se plantea, el tema de tala ilegal es una de las aristas, ¿no? del problema. Y por eso es que nosotros saludamos y estamos muy comprometidos con la decisión de la presidenta del Consejo de Ministros de haber convocado a los diferentes sectores y decir, señores, esto lo vamos a trabajar en equipo, ¿no es cierto? Y hay un alto comisionado del tema de tala ilegal que está trabajando de la mano, por ejemplo, con el tema de minería ilegal también, y se está trabajando en tener un enfoque integral, donde, por ejemplo, hoy día conversábamos en una reunión justamente de trabajo sobre estos temas. Estamos intentando que todos los que están vinculados al sector forestal empiecen, por ejemplo, a usar la guía de remisión de SUNAT y el tema del RUCO, ¿no? Porque el sector forestal tiene gente que no está en la formalidad. Hay que traerlos a la formalidad y que sea la forma como ingresas al sector. El tema de competencia desleal, ¿no? O sea, el privado, el que hace las cosas bien, el legal, el principal competidor que tiene es el ilegal en el mercado local. Entonces, compras del Estado. En compras del Estado entremos a estar seguros que estamos comprando madera legal, al formal, ¿no es cierto? En el tema de seguridad y presencia del Estado, el Ministerio de Vivienda del Estado peruano ha tomado la decisión de tener este programa Tambo, por ejemplo. ¿Qué es eso? Tambos es un programa muy interesante que genera plataformas de atención
plataformas de servicios donde el Estado antes no llegaba, en comunidades, y ahora se está abriendo también para la Amazonía. Entonces, vivienda pone un tambo. Y ahí puedo llegar yo como el Servicio Nacional Forestal, pero puede llegar salud, puede llegar educación. Y todos empezamos a tener servicios. ¿Cómo estamos pensando el sector forestal ahora? Lo estamos pensando en función de los ciudadanos. Las unidades de gestión de bosque, yo voy a poner mi oficina, mi administración técnica, ahí, y voy a tener un equipo que sea capaz de dar asistencia técnica y generar presencia del Estado con servicios de calidad. Por eso es que nos estamos focalizando también. ¿Qué hago yo controlando la plantación del privado cuando yo necesito recursos para darle al que está manejando el bosque en el lugar donde está el bosque natural, que es el que a mí me tiene que preocupar? Entonces estamos reorientando la política para ser más eficientes. Ahora, Fabiola, un tema que a mí me preocupa mucho y que lo señaló Eric es, yo siento que hay una muy buena voluntad del gobierno central de retomar el tema forestal, pero lo cierto es que si buena parte de estas competencias están en los gobiernos regionales y desgraciadamente, como estamos viendo ahora, varios de los gobiernos regionales pues están liderados por gente incompetente o gente metida en escándalos de corrupción. ¿Qué hacemos con eso? Pues porque si el gobierno regional no acompaña al gobierno nacional, nada va a funcionar. Bueno, ahí es donde el Estado y el gobierno nacional está también en un proceso de aprendizaje, en este proceso de descentralización. Tenemos que afinar las clavijas, ¿no? O sea, ¿se han transferido funciones? Sí, pero eso no quiere decir que tengamos que desentendernos. Entonces, en aquellos lugares, como el sector forestal, donde tú necesitas fortalecer el control, hay que hacerlo. Y esa es parte también de las medidas que se están trabajando con el alto comisionado, para mirar dónde tenemos que ajustar el reglamento de sanciones, por ejemplo. Pero ¿y cómo ajustas al gobierno regional? Perdón, Sí, si me permites, mira, este es un tema súper importante, ¿no? Porque existen también instrumentos legales, o sea, tú para que un funcionario del gobierno regional de hoy día sea intervenido por la Contraloría y sufra una sanción de ser el caso, existe el instrumento, o sea, lo que pasa es que el Estado tiene que empoderarse y es algo que venimos reclamando, no en este gobierno, desde varios gobiernos atrás. O sea, el gobierno central, o sea, los gobiernos regionales no son otro país, ya existen instrumentos de gestión y con ellos no es perfecto, pero bastarían. Lo importante es tomar la decisión, empoderarse y además cumplir con el mandato del marco jurídico del proceso de regionalización, que dice claramente que el gobierno central tiene que acompañar la gestión, desarrollar herramientas en conjunto para llevar adelante la gestión. O sea, mira, perdóname, solo para terminar, no es posible cambiar el rumbo del sector forestal si no ajustamos los gobiernos regionales. Claro, como dijo la ministra Ana Jara, 22 gobiernos regionales están con problemas legales muy serios, ¿no? Entonces, es la primera tarea. Porque todo esto, o sea, a partir de esta puerta pasaremos a la otra etapa o no. Y ahí hay un punto también importante que es el tema de presupuesto por resultados. O sea, el Estado está encaminándose a mirar también la parte económica. Los gobiernos regionales adolecen de presupuestos, pero una forma de control también es a través del presupuesto. O sea, yo te voy a dar para esto. Y ahí el gobierno nacional tiene que acompañar el proceso. Y una cosa interesante que también creo que es muy importante ahí es empezar a revisar cómo otorgamos los presupuestos. Por ejemplo, ¿no? Un tema crítico es el tema de deforestación en nuestro país. Perfecto. ¿Cómo entregas hoy día tú presupuestos? En función de la cantidad de población que tienes también. Claro. Entonces hay muchos gobiernos regionales que dicen, oigan, vengan, ¿no? Yo les voy a dar áreas, les voy a dar, y a veces ya no tienes área libre para dar. Gobiernos locales, sobre todo. Entonces, ¿por qué no generamos indicadores en función de cuánta deforestación ha evitado? Y en función de eso, cuánta deforestación evitó un gobierno local, le doy un plus de presupuesto. ¿Cuánta área he incorporado a la producción forestal? Claro, ¿cuántas concesiones he dado, digamos? Por ejemplo. ¿O cuántos permisos de aprovechamiento por ahí los tienen que agarrar. Así es. Por ahí los tienen que agarrar porque desgraciadamente pues los gobiernos regionales por sí solos, si se les deja libre, la realidad han demostrado que la mayoría de ellos son un desastre, ¿no? Eric, ya para ir cerrando, hay un reclamo muy fuerte, especialmente de la población nativa, por titulación, ¿no? Y en fin, este es un tema que es grande en todo el país, ¿no? La falta de títulos sobre las tierras, en general en todo el país,
pero particularmente en la Amazonía. ¿Ustedes ven que esto es un gran problema? Es un gran problema y que forma parte de una agenda mayor también. La titulación de las tierras es un instrumento que permite el ordenamiento territorial y saber quién está, dónde está, quién es el propietario. Claro. ¿Y qué se puede hacer entonces con el terreno? Así es, y a partir de esos derechos se puede generar nuevos modelos de economía, y eso es muy importante para una región que vive en condiciones como en el medioevo. Claro. Entonces, el tema de fondo es decir, sí, esto de la titulación es un trabajo urgente y hay que hacerlo, pero la pregunta es el único esfuerzo. Digamos, por ejemplo, si yo soy una comunidad titulada y tengo claridad sobre mis territorios, voy a evitar de que entre el narcotráfico se va a inhibir porque tengo un título, se va a inhibir la minería ilegal. Claro, es mucho más que dar un papel. Así es. Ahora, y Fabiola, ¿ustedes están por la titulación Sí, claro. individual o por la titulación de comunidades? Bueno, lo que pasa es que, a ver, son dos realidades diferentes. Tú tienes, por ejemplo, la comunidad, el pueblo indígena que vive en esa zona hace muchísimos años y que tiene en muchos casos reconocimiento, pero que no ha logrado completarse el proceso por el cual el Estado le reconoce. No le otorga un derecho, porque su derecho es ancestral, preexistente, le reconoce el derecho y determina un área geográfica determinada. En ese caso, la titulación es para el área completa, no es un tema de parcelas. Tienes otro tipo de casos, por ejemplo, tienes mucho en Selva Central y en algunas otras zonas del país. Alguien que fue a la Amazonía hace 40 años, que siembra cacao, que siembra café, y que tiene pues 3 hectáreas, ¿no? O 5 hectáreas o 10 hectáreas. Y ese es un pequeño. Ese no es un tema que esté pidiéndote el título como el que te pide una comunidad nativa. Claro. Ese es un migrante que hace 40 años deforestó, Claro. sembró y que hoy día tiene una actividad económica y no tiene seguridad tampoco. Tiene un certificado de posesión en el mejor de los casos. Entonces lo que ustedes plantean es que hay que reconocer ambas realidades. El Claro, y hay que ordenamiento hacer un territorial. ordenamiento. Eso, O sea, de el acuerdo. tema del ordenamiento forestal tiene que implicar reconocer a los diferentes tipos de actores que tenemos y darle seguridad a todos. Finalmente, gestión de territorio. Claro. Gestión O sea, de territorio. tenemos que hacer gestión de Que ese es el territorios. enfoque Si no, de la Y si tú no autoridad. titulas, no tienes cómo hacer gestión de territorio. Parte del problema. Pero, como tú dices, no solamente hay que titular en términos de dar el papel, sino además la persona que tiene el papel tiene que saber, por ejemplo, que va a haber un policía que defienda su derecho y Así un Primero aparato que estatal que lo reconozca. que hay un aparato estatal alrededor de él, ¿no? Claro. O sea, no es un ciudadano Y eso- abandonado con su título De en la acuerdo, mano, ¿no? eso no sirve Y de eso es nada. parte de este enfoque justamente de gestión del territorio y de inclusión, que también es un tema muy importante. Perfecto. Ok. Fabiola, Eric, interesantísimo, es un tema enorme. Muchísimas gracias por venir a Rumbo Gracias Económico. por la Gracias a ti, invitación. Bien, Enrique. nos vamos a una pausa y regresamos.